acompañantes de viaje, bienvenidos a Belfast. Belfast es la ciudad capital de Irlanda del Norte, por lo tanto, perteneciente a Reino Unido. Considerando que Irlanda es una isla, obviamente llegaremos por agua o por aire. Puedes llegar al aeropuerto de Dublín y hacer el trayecto por tierra hasta la ciudad o bajar directamente en algunos de los dos aeropuertos de Belfast, el Belfast International o el Belfast City. A este último llegamos nosotros desde donde rentamos un coche para nuestro recorrido por Irlanda. También puedes llegar en ferry desde Inglaterra o Escocia. Como toda ciudad, encontrarás en ella varios atractivos para visitar, pero dos destacan en la misma, los dos imperdibles de la ciudad. Una es el Titanic Belfast y la otra el recorrido por los murales adentrándose en los barrios católicos y protestantes y así interiorizarse del conflicto que los separó por décadas. Ambos recorridos los detallaremos durante el video. Es claro que estamos hablando específicamente de la ciudad. Para otro capítulo dejamos los atractivos naturales de Irlanda del Norte. Comenzamos nuestro recorrido acompañantes de viaje. Comenzaremos por el ayuntamiento, digamos mejor, por la belleza del ayuntamiento. Sin dudas, estamos ante el edificio más reconocido de la ciudad. El City Hall de Belfast está ubicado en la Plaza Donegal. Su construcción comenzó en 1898 y culminó en 1906. Si bien no todos los salones interiores están abiertos al público, puedes visitarlo. Ya con ver el interior de la cúpula es suficiente para que haya valido la pena entrar. La entrada es gratuita. El horario, lunes a viernes de 9:30 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17. Nos dirigimos ahora caminando hasta un centro comercial, el Victoria Square, y no vamos al mismo de compras, sino que vamos a tener desde él vistas de la ciudad, ya que el mismo cuenta con una cúpula acristalada en su cúspide. Si bien la ciudad no es muy imponente vista desde arriba, bien vale subir a esta terraza. Aparte, recuerden, es gratis. Ahora sí, vamos a hacer un recorrido muy interesante en Belfast, el recorrido por los murales de la ciudad por su historia reciente. El mismo lo hicimos por Fall Road y Shankill Road, en el barrio católico y protestante. Cientos de murales nos recuerdan que durante más de 3 décadas esta zona fue epicentro de los llamados Troubles, problemas. El conflicto que enfrentó a unionistas y republicanos y que se cobró la vida de más de 3.600 personas. Mucho encontrarán en libros y blogs como para documentarse sobre esta parte de la historia entre católicos y protestantes, así que no soy yo la indicada para hablar de algo de lo que seguramente no estoy suficientemente informada. Entre tantos murales encontrarás el Muro Internacional, en el que verás que las pinturas hacen referencia a conflictos de otras partes del mundo. Lo que sí les recomiendo es leer todo lo que puedan antes de hacer esta visita. Esto ayudará a entender un poco más de cada zona que recorran, el porqué de los muros, portones y pinturas. ¿Cómo hacer este recorrido? Los taxis negros hacen este recorrido para los turistas,
Te llevan a ver los principales murales y a la vez te explican la historia del conflicto. El trayecto a recorrer es algo extenso, por lo que supongo que hacerlo a pie puede ser un tanto cansador, pero imagino que es una muy interesante opción. Nosotros contábamos con el coche ya, así que decidimos, mapa en mano, hacer el recorrido por nuestra cuenta. Han pasado ya años desde el Acuerdo de Paz de Viernes Santos de 1998, pero aún es un tema muy sensible, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el recorrido y ser respetuoso. Les llamará la atención, aparte de los murales, los muros, algunos de hasta 7 metros de altura, y con alambres de púa y cámaras de seguridad. Como a nosotros nos costó bastante encontrar información de los puntos exactos para encontrar los murales, si prestan atención durante el video, les voy dejando en algunos puntos las coordenadas para buscar en Google Maps, ya que si lo hacen por su cuenta necesitarán un GPS para ubicarse bien. Verás también grandes portones que siguen cerrándose al anochecer. Atravesando uno de estos portones encontrarás una calle que corre paralelamente a un muro. En él encontrarás que está lleno de pintadas. Es este el Muro de la Paz. Puedes ver murales y dejar tu mensaje de paz si quieres. Si bien muchos muros de la ciudad han desaparecido, el Muro de la Paz es el más largo y también el más turístico. Les dije que era un recorrido que no pueden perderse en la ciudad de Belfast, ¿no? Sabemos que el naufragio del Titanic ha sido una de las mayores tragedias marítimas de la historia, con tan solo 711 sobrevivientes de las 2.208 personas a bordo. Lo que quizás no sabemos es que fue acá, en Belfast, en donde fue construido. El recorrido por el Museo del Titanic es una experiencia muy buena. Los horarios varían según la época del año, así que chequeen la página para estar seguros. En verano de 8:30 a 19 horas o 20, en invierno de 10 a 17 y media estación de 9 a 18 horas. Con un impresionante diseño del edificio y una audioguía muy completa, el recorrido te lleva por cómo fue el proceso de construcción, insertándote en la época, la vida que llevaban los trabajadores del astillero, la compañía White Star Line, el naufragio y el posterior rescate de sus restos en el mar. Todo de una manera interactiva en que nunca te aburres, todo lo contrario. Y por un momento te sentirás dentro del barco.
¿Cómo sacar las entradas? Puedes sacarlas allí mismo, pero siempre es recomendable hacerlo online en su página oficial. Precio. El precio de la entrada para adultos es de 19 libras, niños 8,50 libras y menores de 5 años entran gratis. Si quieres ahorrar un poco, la entrada para adultos una hora antes de que cierre el Titanic Experience cuesta 11 libras con 50. Antes de tomar esta opción, piensa bien que estarás con el tiempo bastante justo para hacer el recorrido. Por acá nos vamos despidiendo de Belfast, una ciudad que nos dejó un sabor diferente a las otras que hemos visitado en Reino Unido. ¿Qué les pareció a ustedes? Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias, acompañantes de viaje.